Rocío Beltrán Medina murió un domingo por la mañana, a las 9, en el mismo departamento donde había criado a sus 3 hijos. 46 años. 6 de ellos peleando contra una enfermedad que el cuerpo no perdona. Y su marido, el hombre más poderoso de la Ciudad de México en ese momento, no quería ver a nadie. Era el 12 de enero de 2003. La ambulancia del ERUM llegó a la calle Odontología número 57, Colonia Copilco, Universidad. Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal. Gobernaba una ciudad de 20 millones de personas. Y ese domingo se encerró en un cuarto contiguo al ataúd de su esposa y no se separó de él. Los 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, estaban ahí. El dolor era de los 4. Lo que nadie sabía todavía, lo que tardaría casi 20 años en salir a la luz, es que mientras Rocío agonizaba, había otra mujer. Y esa mujer trabajaba en el segundo piso del edificio de gobierno donde López Obrador despachaba cada día. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que ir mucho más atrás. Rocío Beltrán Medina nació el 21 de agosto de 1956 en Santiago de Teapa, un municipio de Tabasco donde el calor pesa y las familias tienen raíces largas. Era hija de Gonzalo Beltrán Calzada y Elena Noemí Medina García. En 1976, con 19 años, entró a estudiar sociología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ahí conoció a un profesor de 23 años que se llamaba Andrés Manuel López Obrador. 4 años de diferencia. Él enseñaba, ella aprendía, y algo entre ellos creció más allá del aula. El 8 de abril de 1979 se casaron en Villahermosa. Ella tenía 22 años. Él, 25. Lo que vino después fue una vida entera construida juntos. 3 hijos, 2 décadas de política, una lealtad que no era solo conyugal sino ideológica. Fue Rocío quien convenció a López Obrador de abandonar el PRI y sumarse al PRD cuando ese partido se fundó en 1989. No era una esposa decorativa. Era una convicción con nombre propio. José Ramón nació el 30 de marzo de 1981. Andrés Manuel, el segundo, llegó el 21 de agosto de 1986, el mismo día del cumpleaños de su madre, como si el calendario quisiera subrayar algo. Gonzalo vino después. En 1996, Rocío recibió el diagnóstico que cambiaría los últimos años de su vida, lupus eritematoso sistémico. Una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000 mujeres en el mundo. Que ataca sin avisar. Que no tiene cura. Que exige todo. Durante 6 años, Rocío vivió con eso. Su última aparición pública fue en agosto de 2002, cuando acompañó a su marido a la Basílica de Guadalupe durante la visita del Papa Juan Pablo II y la canonización de Juan Diego. 5 meses después estaba muerta. Recuerda esa fecha, 12 de enero de 2003. Porque va a volver. ¿Cuánto tiempo llevaba López Obrador viviendo una doble vida mientras su esposa luchaba contra una enfermedad que la estaba consumiendo por dentro? Nadie respondió esa pregunta durante años. Nadie la hizo en voz alta. Y el silencio, en estos casos, siempre protege a alguien. Beatriz Gutiérrez Müller nació el 13 de enero de 1969 en Ciudad de México. Un día después de la fecha en que Rocío moriría, aunque eso en 1969 era imposible de saber. Su padre, Juan Gutiérrez Canet, era administrador de empresas. Su madre, Nora Beatriz Müller Venerot, escritora y académica nacida en Valdivia, Chile, en 1935, le transmitió el amor por los libros y por las palabras. Beatriz creció en Puebla. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, se graduó en 1998, hizo una maestría en literatura iberoamericana y luego un doctorado en teoría literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó en el Universal de Puebla, en la revista Nexos, en Argos Comunicación, la productora de Epigmenio Ibarra. Era una mujer formada, con trayectoria propia, con un mundo intelectual construido con esfuerzo. Y en 2001, alguien la recomendó para un puesto en el gobierno capitalino. Ese alguien fue José María Pérez Gay, diplomático, intelectual, traductor de Karl Kraus y Joseph Roth, uno de los hombres de confianza del círculo más cercano a López Obrador.
Beatriz entró como asesora de la Dirección de Difusión del Gobierno del Distrito Federal. Su despacho estaba en el segundo piso de un edificio del siglo XVII en la Plaza de la Constitución número 2, con patio interior de cantera rosa, escaleras de piedra, puertas de madera oscura con manijas de bronce, frente a la Catedral Metropolitana. Un edificio hermoso. Un escenario de poder. Y ahí, según el libro que lo revelaría todo 2 décadas después, comenzó algo que nadie debía saber. El libro se llama El Rey del Gas. Lo escribió Elena Chávez, periodista que durante casi 18 años fue esposa de César Yáñez, el operador más cercano de López Obrador. Lo publicó Penguin Random House bajo el sello Grijalbo en 2022, con prólogo de la periodista Anabel Hernández. Elena Chávez no escribía desde fuera, escribía desde adentro. Y lo que escribió sobre Beatriz Gutiérrez Müller fue esto, que trabajaba en el segundo piso del edificio de gobierno y que desde ahí calculaba sus alcances laborales y personales. Que furtivamente, en secreto, mantenía una relación sentimental con López Obrador, simultánea al matrimonio de este con Rocío. Eso significa que mientras Rocío Beltrán Medina, una mujer discreta y hogareña, según las palabras del propio libro, luchaba contra el lupus que la estaba destruyendo por dentro, su marido tenía otra vida en ese edificio de cantera rosa frente a la catedral. Piensa en eso un momento. Beatriz tenía 15 años menos que López Obrador. Tenía 12 años menos que Rocío. Cuando entró a trabajar en el gobierno capitalino en 2001, Rocío llevaba ya 5 años enferma. Mira, lo digo sin rodeos. Hay cosas que se pueden entender aunque no se puedan justificar. Un matrimonio que se desgasta. Una distancia que crece. La soledad dentro de una relación. Eso existe y es humano. Pero lo que aquí no tiene defensa posible es el momento. Rocío Beltrán Medina estaba muriendo. Y su marido, el hombre que ella había convencido de cambiar de partido, el hombre con quien había construido 3 hijos y 24 años de vida, estaba construyendo otra cosa en el mismo edificio donde despachaba cada mañana. Eso no es una historia de amor complicada. Eso es una traición con fecha y dirección postal. Ni López Obrador ni Beatriz Gutiérrez Müller respondieron al libro con una demanda, ni con un desmentido formal. El silencio fue la única respuesta oficial. Y el silencio, ya lo dijimos, siempre protege a alguien. Beatriz se movió de despacho dentro del propio gobierno capitalino, de la Dirección de Difusión a la sección de Asuntos Internacionales, en un edificio en San Ángel. Pero la relación no se movió. Siguió. Y cuando los rumores empezaron a filtrarse hacia afuera, Beatriz renunció al gobierno. La razón oficial fue un escándalo de sueldos excedidos. La razón real, según quienes estaban cerca, era que la relación con López Obrador ya no podía seguir siendo un secreto de pasillo. En mayo de 2004, la revista Quién, del grupo Expansión, publicó los primeros rumores sobre una nueva pareja del jefe de gobierno. Mencionaba 4 nombres posibles: Edith González, Ana Colchero, Ana Lilia Cepeda y Beatriz Gutiérrez Müller. Un año después, en mayo de 2005, el periodista Alberto Tavira confirmó en la misma revista que la relación era real y que la mujer era Beatriz. En esa entrevista, Beatriz dijo algo que merece quedarse en el aire un momento, que si Andrés Manuel ganaba o no las elecciones, le daba igual. Guarda esa frase, porque va a volver. Porque lo que viene a continuación, la boda, los hijos que no fueron, el departamento separado durante años, la empresa de chocolates que 3 hermanos fundaron para honrar a su madre con el cacao que ella heredó en Tabasco, todo eso forma parte de la misma historia. Una historia que empezó en un aula de Villahermosa en 1976, cuando una chica de 19 años conoció a su profesor. Y que terminó, o quizás no terminó, de formas que ninguno de los que estaban en ese aula podría haber imaginado. Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador se casaron el 14 de febrero de 2006. Día de San Valentín. No era una coincidencia. Era una declaración. La ceremonia fue civil, discreta, en Palenque, Chiapas. Sin alfombra roja. Sin fotógrafos de revista. Sin el aparato mediático que suele rodear a los hombres que aspiran a gobernar un país.
Apenas 3 años habían pasado desde la muerte de Rocío. 3 años desde aquel domingo de enero en que la ambulancia llegó a la calle Odontología y López Obrador se encerró junto al ataúd de su esposa. 3 años. Hay personas que necesitan una vida entera para recomponerse de una pérdida así. Hay personas que nunca lo logran. Y hay personas que ya estaban recomponiéndose antes de que llegara la pérdida. ¿Cuánto pesa un anillo de bodas cuando sabes que quien lo lleva ya tiene otra historia construida en otro edificio, a unas cuadras de distancia? Los 3 hijos de Rocío, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, no estuvieron en esa boda. O al menos no hay registro de que estuvieran. Lo que sí hay registro es de lo que hicieron en los años siguientes, y eso dice más que cualquier fotografía de ceremonia. En 2007, un año después de la boda de su padre con Beatriz, los 3 hermanos fundaron una empresa. Se llamaba Cacao Rocío. Recuerda ese nombre, porque va a volver. Cacao Rocío nació como un homenaje directo a su madre. Rocío Beltrán Medina había heredado una plantación de cacao en Tabasco, la tierra donde ella había nacido, donde el calor pesa y las familias tienen raíces largas. Los hijos tomaron esa herencia, literalmente, y la convirtieron en algo tangible. Chocolates artesanales. Una empresa pequeña, sin pretensiones de escala industrial. Un nombre que era una tumba y una promesa al mismo tiempo. Piensa en eso un momento. Mientras su padre construía una nueva familia, ellos construían un monumento comestible a la madre que había muerto. Con el cacao de la tierra donde ella había crecido. Con sus manos. Con su apellido convertido en marca. Eso no es un detalle menor. Eso es una declaración de lealtad que no necesita palabras. Y aquí viene lo importante. Beatriz Gutiérrez Müller dio a luz a Jesús Ernesto López Gutiérrez el 4 de diciembre de 2007. El cuarto hijo de López Obrador. El primero con ella. El niño que nació en el mismo año en que los otros 3 hermanos fundaron Cacao Rocío. 2 familias. 2 tiempos. Un mismo hombre en el centro. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Fíjate en lo que ocurre ahora. Jesús Ernesto creció en un contexto completamente diferente al de sus medio hermanos. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo habían crecido en la austeridad militante de un político de oposición que viajaba en autobús y vivía en departamentos sin lujos. Habían crecido con una madre enferma y un padre siempre en campaña. Habían crecido en la periferia del poder, mirándolo desde afuera. Jesús Ernesto creció con su padre en Los Pinos. Porque el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. Ganó con el 53% de los votos, la mayoría más amplia en la historia democrática del país. 63 millones de personas le dieron su confianza. Y Beatriz Gutiérrez Müller se convirtió en la primera dama de México. Guarda esa imagen, porque lo que viene después la transforma. Beatriz no quiso ser llamada primera dama. Lo dijo públicamente, con la misma firmeza con que había dicho años antes que le daba igual si Andrés Manuel ganaba o no las elecciones. Recuerda esa frase, la que pedí que guardaras. Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. Porque en 2006, cuando dijo que le daba igual, era una mujer que acababa de casarse con un político derrotado en las urnas, un hombre que reclamaba fraude, que montaba un plantón en el Paseo de la Reforma, que dividía al país entre los que creían en él y los que lo temían. Decir que le daba igual en ese momento tenía un costo real. En 2018, cuando su marido llegó a la presidencia, Beatriz rechazó el título de primera dama desde una posición de poder absoluto. No es lo mismo renunciar a algo que no tienes que renunciar a algo que ya ganaste. Sinceramente, y que me perdonen, Beatriz Gutiérrez Müller es una mujer inteligente. Eso no está en discusión. Tiene un doctorado. Tiene obra publicada. Tiene una voz propia que no depende de la de su marido. Pero hay algo en la forma en que manejó su imagen pública durante los años de la presidencia que me resulta difícil de separar de la historia que la precede. Porque construir una narrativa de mujer independiente, de académica que no necesita el título de primera dama, es mucho más fácil cuando la mujer que estaba antes ya no puede contradecirte.
Rocío Beltrán Medina murió sin poder contar su versión. Y eso le dio a Beatriz un espacio que ninguna mujer debería tener que ganar de esa manera. Durante los 6 años de la presidencia de López Obrador, Beatriz tuvo una presencia pública irregular. Aparecía, desaparecía, daba conferencias sobre literatura, coordinaba proyectos culturales, publicaba en redes sociales con una voz que mezclaba la academia con la política de una forma que no siempre resultaba cómoda para los aliados del presidente. Hubo momentos de tensión pública. En 2020, durante los primeros meses de la pandemia, Beatriz publicó en sus redes una serie de mensajes que contradecían la postura oficial del gobierno sobre el uso de cubrebocas. El gobierno de su marido había decidido no recomendar el cubrebocas como medida prioritaria. Beatriz, desde su cuenta personal, publicaba imágenes usando mascarilla y promovía el distanciamiento social con un lenguaje que chocaba directamente con el discurso presidencial. Nadie en el gobierno lo dijo en voz alta, pero todos lo notaron. Aquí es donde todo cambia. Porque ese episodio reveló algo que la imagen de pareja unida, de matrimonio ideológico, de amor construido sobre convicciones compartidas, había ocultado durante años, que Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador no eran, en el fondo, la misma persona política. Él venía de la izquierda popular, del discurso de los de abajo contra los de arriba, de la política como sacrificio y como trinchera. Ella venía de la academia, de los libros, de un mundo intelectual donde las certezas se cuestionan y las contradicciones se toleran. Dos mundos que se habían encontrado en un edificio de cantera rosa frente a la catedral, y que 20 años después seguían siendo, en muchos sentidos, dos mundos distintos. En 2023, cuando López Obrador ya avanzaba hacia el final de su mandato, comenzaron a circular versiones sobre una separación. No hubo comunicado oficial. No hubo conferencia de prensa. No hubo el tipo de anuncio que los medios esperan cuando se rompe una relación de esta magnitud. Hubo silencio. Y el silencio, ya lo dijimos 3 veces en esta historia, siempre protege a alguien. Lo que sí ocurrió, de forma documentada, es que Beatriz dejó de aparecer en los actos públicos con la frecuencia de años anteriores. Que sus publicaciones en redes cambiaron de tono. Que las preguntas de los periodistas en las conferencias mañaneras del presidente sobre el estado de su matrimonio recibían respuestas evasivas, cuando recibían respuesta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En una de esas conferencias, López Obrador habló de Jesús Ernesto, de su hijo menor, del niño que había nacido en 2007 y que ya tenía 16 años. Lo mencionó con la ternura específica que tienen los padres cuando hablan de un hijo que los ancla a algo concreto en medio de la abstracción del poder. Y en ese momento, sin que nadie lo hubiera preguntado directamente, el presidente de México dijo que su familia era lo más importante. La familia. ¿Recuerdas el nombre Cacao Rocío? Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. Porque en ese momento, escuchando al presidente hablar de familia, los que conocían la historia completa pensaban inevitablemente en los 3 hermanos que habían fundado una empresa con el nombre de su madre muerta. En José Ramón, en Andrés Manuel hijo, en Gonzalo. En los hijos que no estuvieron en la boda de San Valentín de 2006. En los hijos que construyeron un monumento de chocolate y cacao tabasqueño porque nadie más iba a construirlo. Esa es la ironía que esta historia lleva cargando desde el principio. El hombre que construyó su imagen pública sobre la lealtad, sobre la incorruptibilidad, sobre la idea de que él era diferente a todos los demás, ese hombre tuvo una doble vida mientras su esposa moría. Fundó una nueva familia mientras la primera familia procesaba el duelo. Llegó al poder más alto de su país con una narrativa de austeridad y sacrificio que ocultaba, en sus pliegues más íntimos, la misma fractura que critica en los demás. No la fractura del dinero, no la del poder político, la fractura más antigua y más humana de todas, la que ocurre cuando alguien decide que su propia historia importa más que el dolor de quienes la comparten. Y ahí está la herida central de esta historia. Porque tú, que estás escuchando esto, probablemente conoces a alguien así. No un presidente, no un político, alguien cercano, alguien que construyó una imagen impecable hacia afuera mientras por dentro las cosas se deshacían.
Alguien que supo mantener la fachada el tiempo suficiente como para que cuando cayera, la sorpresa fuera mayor que la comprensión. Así funciona la doble vida. No con grandes mentiras, con silencios estratégicos, con ausencias que se explican, con una narrativa pública tan sólida que nadie se atreve a cuestionarla porque hacerlo parece una traición al personaje que todos necesitan creer. Rocío Beltrán Medina no tuvo esa narrativa. Tuvo una enfermedad. Tuvo 3 hijos. Tuvo 24 años de vida construida junto a un hombre que un día se convirtió en algo que ella no había conocido en aquel aula de Villahermosa en 1976. Y tuvo un nombre que sus hijos pusieron en una empresa de chocolates para que el mundo no la olvidara. Eso es lo que queda cuando se apagan las cámaras y se cierra el expediente oficial. No los discursos. No las victorias electorales. No los libros de historia. Lo que queda es lo que los hijos hacen con el dolor. ¿Tú crees que López Obrador debió haber reconocido públicamente la relación con Beatriz mientras Rocío aún vivía, o hay cosas que pertenecen al ámbito privado sin importar quién seas? La última frase que Rocío Beltrán Medina pronunció en público fue en agosto de 2002, en la Basílica de Guadalupe. 5 meses después estaba muerta. Y el hombre que caminaba a su lado ese día ya tenía otra historia comenzada en un edificio de cantera rosa frente a la catedral. Hay cosas que el tiempo no borra. Las entierra, nada más. Hay una fecha que conviene guardar antes de seguir. El 12 de noviembre de 2018. Día de Muertos, aunque ya pasado. Andrés Manuel López Obrador acaba de ganar la presidencia de México. Está en la cima de todo lo que persiguió durante décadas. Y ese día publica un mensaje en redes sociales recordando a Rocío Beltrán Medina, su primera esposa, la madre de sus 3 hijos, muerta 15 años antes. Lo que el mensaje no dice es que cuando lo publicó, Beatriz Gutiérrez Müller y el hijo de ambos, Jesús Ernesto, estaban presentes. Recuerda esa imagen, porque va a volver. Hay algo en ese momento que no termina de encajar si uno lo piensa despacio. El hombre que acaba de conquistar el poder más alto de su país elige ese día, ese preciso día, para hablar de la mujer que enterró. Y lo hace rodeado de la vida que construyó después. No es una contradicción menor. Es el retrato completo de una existencia partida en 2 mitades que nunca se tocaron en público pero que convivieron en privado durante años. Piensa en eso un momento. Beatriz Gutiérrez Müller tenía 42 años cuando llegó a Los Pinos. 57 tiene ahora. En ese intervalo de 15 años ocurrió casi todo lo que esta historia tiene para contar sobre ella, y casi nada de ello fue sencillo. Desde el principio dejó claro que no quería el papel que México tenía reservado para las esposas de los presidentes. Pongamos fin a la idea de la primera dama, dijo, porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Era una declaración de principios, una postura. Y durante un tiempo funcionó como escudo. Si no aceptas el título, tampoco aceptas las obligaciones que vienen con él, ni el escrutinio que las acompaña. Pero el escrutinio llegó de todas formas. ¿Puede alguien vivir en el centro del poder más visible de un país y al mismo tiempo reclamar que su vida es privada? El 1 de julio de 2020, en plena pandemia, con los hospitales desbordados y las familias de niños con cáncer desesperadas porque el gobierno había interrumpido el suministro de medicamentos oncológicos, Beatriz publicó un tuit respondiendo a uno de esos padres. La frase fue esta: no soy médico. A lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos. Lo recogieron El Informador y Animal Político, entre otros medios. Beatriz borró el tuit. Puso candado a su cuenta. No hubo disculpa formal. Y aquí es donde todo cambia, porque ese momento no fue solo un error de comunicación. Fue la primera vez que el escudo se rompió de verdad. Hasta entonces podía argumentarse que vivía al margen del cargo de su marido. Después de ese tuit, esa distancia se volvió imposible de sostener. Había respondido desde una posición de poder a alguien que no tenía ninguno. Y lo había hecho con desdén. El analista político Alejandro Ope cuestionó públicamente el protocolo que el gobierno estaba siguiendo durante la pandemia. Beatriz le respondió: cuando usted se postule y triunfe, lo puede hacer desde su oficina. Fíjate en lo que ocurre ahí.
Ella misma, la mujer que había rechazado el título de primera dama, estaba usando la autoridad de ese título para silenciar a un crítico. No como académica, no como escritora, como la esposa del presidente. La contradicción no necesita explicación adicional. Se explica sola. Mira, lo digo sin rodeos, hay una diferencia enorme entre rechazar un protocolo y rechazar el poder que viene con él. Beatriz Gutiérrez Müller rechazó el primero pero ejerció el segundo cada vez que le convino. Eso no es coherencia ideológica. Es tener lo mejor de dos mundos sin pagar el precio de ninguno. En agosto de 2022, Beatriz emprendió una gira por Europa. España, Italia, Austria, Alemania, Suecia. El objetivo declarado era gestionar la repatriación de piezas arqueológicas mexicanas que permanecen en museos europeos. Una causa legítima, sin duda. El problema fue lo que ocurrió alrededor. La oposición estimó que el costo de esa gira ascendía a varios millones de pesos. El gobierno no transparentó las cifras. Y entonces apareció la foto en la revista Hola de España. Beatriz fotografiada durante la gira. Y en redes sociales, alguien identificó la blusa que llevaba puesta como una prenda de Gucci con un precio de varios miles de pesos. Puede que la identificación fuera correcta o puede que no. Pero el daño estaba hecho, porque la imagen que quedó fue la de una mujer que viajaba en representación de un gobierno que se definía por la austeridad, fotografiada en una revista de sociedad europea, con ropa que la mayoría de los mexicanos no podría permitirse en varios meses de sueldo. El comediante Chumel Torres le había puesto ya el apodo de Chocoflan tiempo antes. Guarda ese nombre, porque tiene más capas de las que parece. Ese mismo agosto de 2020, apenas unas semanas antes, había salido a la luz un vídeo que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo fajos de billetes de manos de David León Romero, un operador político, en lo que la oposición describió como financiación irregular de campañas de Morena. Beatriz salió públicamente a defender a su cuñado. No era la primera vez que cruzaba esa línea entre lo privado y lo político, pero sí fue una de las más visibles. Y a finales de ese mismo año, 2020, llegó otro episodio que generó una tormenta particular. Beatriz fue nombrada investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT. El estipendio mensual que eso conllevaba era de 15.846 pesos con 90 centavos. No, espera, la cifra exacta que circuló en los documentos fue esa misma, 15.846 pesos con 90 centavos, una cantidad que en otro contexto nadie habría discutido. El problema era el contexto. Ese mismo gobierno había eliminado los fideicomisos del CONACYT, dejando sin apoyo económico a cientos de investigadores que llevaban años construyendo sus carreras con esos recursos. Que la esposa del presidente recibiera un nombramiento y un estipendio del mismo sistema que su marido había desmantelado para otros no pasó desapercibido. Lo que viene a continuación lo explica todo. Porque hay un hilo que recorre todos estos episodios y no es la torpeza ni la mala suerte. Es la misma tensión que estuvo presente desde el principio, la de una mujer que quería existir en sus propios términos dentro de una estructura que no admite términos propios. Y cada vez que esa tensión se hizo visible, el costo lo pagó ella, no él. En diciembre de 2019, Beatriz había obtenido una plaza docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenía su propio trabajo, su propia trayectoria académica, su propio espacio profesional. Eso es real. Pero también es real que ninguno de esos logros existía en el vacío. Todos ocurrieron mientras su marido era el hombre más poderoso de México. Y entonces llegó septiembre de 2024. López Obrador entregó el poder a Claudia Sheinbaum y se retiró a su rancho en Palenque, Chiapas. Beatriz no se fue con él. La justificación que dio fue que necesitaba quedarse para seguir criando a Jesús Ernesto, que en abril de 2025 cumpliría 18 años. Una razón comprensible. Una razón que cualquier madre podría dar. Pero en el contexto de todo lo que había ocurrido antes, esa separación geográfica se convirtió en una pregunta que nadie formuló directamente y que todos pensaron. Los tres hijos de Rocío, en cambio, si visitan a su padre en Palenque. ¿Recuerdas el mensaje del 12 de noviembre de 2018,
el Día de Muertos, con Beatriz y Jesús Ernesto presentes? Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. Porque lo que parecía un gesto de memoria se lee ahora como el retrato de una familia que nunca terminó de ser una sola cosa. 2 mujeres, 2 vidas, 2 conjuntos de hijos. Y un hombre que en Palenque recibe la visita de los primeros mientras los segundos permanecen en otro lugar. En marzo de 2025, el periodista Milton Merlo publicó en el diario ABC de España que Beatriz había solicitado la nacionalidad española. El mecanismo legal que habría utilizado es la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 por el gobierno de Pedro Sánchez. Los fundamentos genealógicos que se mencionaron fueron 2, un bisabuelo alemán llamado Walter Müller que emigró a Chihuahua, y un abuelo nacido en León, Castilla, en 1908, llamado Agustín Gutiérrez Arias. Beatriz no desmintió la solicitud de nacionalidad. Fíjate en ese silencio. Porque en agosto de 2025, los periodistas Adrián Aguirado y Carlos Yaue publicaron en el mismo diario ABC que Beatriz y Jesús Ernesto se habrían mudado al barrio de La Moraleja, en Madrid, a un piso valorado en varios millones de euros. Beatriz respondió negando la mudanza, calificó la información de calumnia y amenazó con demandas. Ricardo Rafael, periodista de Milenio, se retractó de haber reproducido la nota. Pero la solicitud de nacionalidad, esa, nunca fue desmentida. Si Beatriz Gutiérrez Müller termina viviendo en España con la nacionalidad que su abuelo castellano le permite reclamar, ¿crees que eso cambia algo en la manera en que lees todo lo que ocurrió durante los 6 años de gobierno de AMLO, o son cosas que no tienen relación? Hay algo en todo esto que pide ser dicho con cuidado, porque es fácil convertir a Beatriz Gutiérrez Müller en un personaje y olvidar que es una persona. Una mujer que entró a la vida de un hombre poderoso cuando tenía 32 años, que construyó una relación que el mundo tardó años en conocer, que tuvo un hijo, que vivió 6 años bajo el microscopio más implacable de su país, y que ahora, a los 57, está en un lugar que nadie termina de saber con certeza dónde es. Pudo haber sentido, en algún momento de esos 6 años, que el precio de estar donde estaba era más alto de lo que había calculado. Es fácil imaginarlo. No porque sea débil, sino porque nadie calcula bien ese precio hasta que lo está pagando. Y mientras tanto, en Teapa, Tabasco, hay una finca que lleva el nombre de Rocío. Los 3 hijos de la primera esposa pusieron ese nombre ahí. En el cacao, en la tierra, en algo que crece y que dura. No en un discurso, no en una declaración pública. En una empresa de chocolates que lleva el nombre de su madre para que el mundo no la olvide. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás se mueve, se niega, se retracta o se muda a otro país. Un nombre en una finca. Una tumba en Villahermosa que recibe flores ocasionalmente. Y la pregunta silenciosa de si alguna vez es posible construir algo verdadero sobre los cimientos de algo que no terminó de cerrarse. Algunas historias no tienen final. Solo tienen el lugar donde uno decide dejar de mirar. Y entonces llegamos al único monumento que existe. No de mármol, no de bronce, no inaugurado por ningún gobierno ni recordado en ningún acto oficial. Un nombre en una barra de chocolate. Recuerda ese nombre, porque ya lo sembramos al principio de esta historia, y ahora ha vuelto. Pero lo que significa ahora no es lo mismo que cuando lo mencionamos por primera vez. Rocío Chocolates. Una empresa que nació en Teapa, Tabasco, en la tierra donde ella creció, donde aprendió lo que era el trabajo antes de aprender lo que era la política. Sus 3 hijos pusieron ese nombre ahí. No en un discurso, no en una placa, en cacao, en algo que se cultiva, que se cosecha, que se transforma, que se reparte. En algo que alguien lleva a la boca y que, sin saberlo, lleva también el nombre de una mujer que el Estado nunca recordó de manera oficial. Piensa en eso un momento. El hombre que llegó a ser presidente de México. El hombre que durante décadas construyó su imagen sobre la lealtad, sobre la familia, sobre los valores que decía defender desde la izquierda más honesta. Ese hombre no erigió ningún monumento a la mujer que lo empujó hacia esa izquierda cuando él todavía dudaba. No hubo estatua. No hubo fundación con su nombre. No hubo gesto público que dijera, esta mujer fue parte de lo que soy. Lo hicieron sus hijos. Con chocolate.
¿Cuánto tiene que pesar el silencio de un hombre para que sus propios hijos tengan que convertir una empresa de cacao en el único acto de memoria que existe sobre su madre? Déjalo respirar. Porque esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Lo que sí tiene es un contexto. Y ese contexto es exactamente la ironía que esta historia ha estado construyendo desde el principio. Rocío Beltrán Medina nació el 21 de agosto de 1956 en Santiago de Teapa, Tabasco. Creció en un entorno donde las mujeres de su generación raramente llegaban a la universidad. Ella llegó. Entró a estudiar sociología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 1976, con 19 años. Uno de sus profesores era un joven de 23 años recién salido de la UNAM que se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Se casaron el 8 de abril de 1979. Ella tenía 22 años. Él, 25. Lo que vino después no fue glamour. Fue trabajo. Fue convencerlo de que no abandonara cuando el agotamiento político lo tentaba a retirarse. Fue empujarlo hacia el PRD cuando el partido se fundó en 1989 y él todavía cargaba el peso de años dentro del PRI. Fue cargar a los hijos en los mítines, manejar el coche de madrugada, esperar. Fue construir, desde adentro y desde abajo, la base de todo lo que vendría después. Y mientras hacía todo eso, el lupus avanzaba. Fíjate en lo que ocurre ahora. Porque aquí está la herida central de esta historia. No en la enfermedad, no en la muerte, sino en lo que ocurrió mientras ella agonizaba. En el segundo piso, en el despacho, había una asesora, Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que formaba parte del equipo de trabajo, que ocupaba un lugar en la estructura política de un hombre que ya era figura nacional. Y cuando Rocío murió, el 12 de enero de 2003, ese hombre lloró frente al ataúd. Lo vio el país entero. Fue un dolor que parecía genuino, y quizás lo era. El dolor y la traición no son incompatibles. Esa es una de las verdades más incómodas que existen. 3 años después, en 2006, Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller formalizaron su relación. 3 años. Mira, lo digo sin rodeos, hay cosas que uno puede entender con la cabeza y que aún así no puede digerir con el estómago. Que un hombre rehaga su vida después de perder a su esposa es comprensible. Es humano. Pero que esa vida nueva se construya con alguien que ya estaba presente mientras la primera esposa se moría, eso no es solo una decisión personal. Eso es una contradicción que el tiempo no borra. Y cuando ese hombre además construyó toda su carrera sobre un discurso de honestidad, de coherencia, de ser diferente a los demás, esa contradicción pesa el doble. No porque sea un crimen, sino porque el peso de las palabras que uno pronuncia en público termina cayendo sobre las decisiones que toma en privado. Y mientras tanto, los 3 hijos siguieron adelante. José Ramón, nacido el 30 de marzo de 1981. Andrés Manuel. Gonzalo. Los 3 hijos de Rocío Beltrán Medina. Los 3 que crecieron viendo a su madre en los mítines, en el coche, en los hospitales, en los últimos años de una enfermedad que no dio tregua. Esos 3 decidieron que si el mundo iba a recordar a su madre, iba a ser porque ellos se lo exigieran. No con declaraciones. Con una empresa. Con un nombre puesto en la tierra de Tabasco, en el cacao que crece en la misma región donde ella nació. Eso no se improvisa. Eso se decide. Y aquí es donde todo cambia, porque hay algo en ese gesto que dice más que cualquier discurso. Cuando un hijo pone el nombre de su madre en algo que produce, en algo que se vende, en algo que llega a manos de desconocidos, está diciendo que ese nombre merece circular. Que no puede quedarse encerrado en una tumba en Villahermosa que recibe flores de vez en cuando. Que la memoria no puede depender de que alguien con poder decida honrarla. La memoria también puede ser un pedazo de chocolate. Si tuvieras que elegir entre un monumento oficial puesto por el Estado y una empresa familiar que lleva el nombre de tu madre, ¿cuál crees que dura más? ¿Cuál crees que dice más sobre quién era esa persona? Porque esa es exactamente la pregunta que esta historia deja sobre la mesa. Rocío Beltrán Medina no tuvo un final de película. No hubo reconciliación pública. No hubo reconocimiento institucional.
No hubo un momento en que el hombre que ella ayudó a construir se detuviera frente a una cámara y dijera, «Esto que soy, en parte, lo soy porque ella estuvo». Hubo un funeral. Hubo lágrimas. Y hubo, 3 años después, una boda nueva. La historia no juzga, pero tampoco miente. Hay una barra de chocolate que lleva el nombre de Rocío. Piensa en quién la puso ahí. Piensa en quién no lo hizo. Eso es lo que queda cuando los discursos se acaban, cuando las cámaras se apagan, cuando los años pasan y la verdad empieza a tener la forma de las cosas pequeñas que la gente decide hacer sin que nadie se lo pida. A veces la memoria más honesta no la construyen los que tienen el poder de hacerlo. La construyen los que no pueden permitirse que se pierda. Hay personas en tu vida que merecen ser recordadas y que dependen de que tú lo hagas. No esperes a que alguien más lo decida por ti. Y sin embargo, hay algo que todavía no hemos dicho. Algo que la historia de Rocío Beltrán Medina lleva dentro como una astilla que no termina de salir. Porque no se trata solo de lo que no se hizo. Se trata de lo que sí se hizo, y de cómo se hizo, y de lo que eso revela cuando lo miras desde la distancia que da el tiempo. Andrés Manuel López Obrador construyó durante décadas una imagen que descansaba sobre una idea muy concreta, la de un hombre que no era como los demás, que no mentía, que no traicionaba, que no tenía doble vida, que lo que decía en el micrófono era lo mismo que ocurría en su casa. Esa imagen no fue un accidente, fue una estrategia, fue el núcleo de todo su capital político. Y funcionó. Funcionó durante años, durante campañas, durante derrotas y victorias, hasta que en 2018 llegó a la presidencia de México con la votación más alta que había recibido un candidato en la historia moderna del país. Guarda esa imagen, la del hombre que ganó con ese discurso, porque ahora vamos a ponerla junto a otra imagen, la de una mujer que murió en enero de 2003 sin haber visto ninguno de esos triunfos, sin haber estado en el Zócalo cuando la gente lloraba de emoción, sin haber escuchado su nombre pronunciado en ningún discurso de victoria, sin haber recibido, en vida ni después, el reconocimiento público de que ella fue parte de la arquitectura de todo lo que vino. Esas dos imágenes no encajan. Y eso es exactamente lo que esta historia ha estado construyendo desde el principio. Fíjate en lo que ocurre cuando las pones juntas. El hombre de la coherencia, la mujer del silencio, el discurso de la lealtad, la realidad de los 3 años. No hay manera de mirar eso sin sentir que algo no cuadra. No hay manera de escuchar los discursos sobre honestidad y familia y valores sin que la imagen de Rocío aparezca en algún lugar del fondo, callada, sin monumento, con su nombre en una barra de chocolate que sus hijos pusieron porque nadie más lo iba a hacer. Eso no es un detalle menor. Eso es el corazón de la ironía. Y aquí viene lo importante, porque la ironía no termina ahí. Beatriz Gutiérrez Müller, la mujer que ocupó el lugar de Rocío en la vida pública de ese hombre, se convirtió con los años en una figura visible. Dio entrevistas, publicó libros, habló de cultura, de identidad, de memoria histórica. Habló, en algún momento, de la importancia de recordar a las mujeres que la historia oficial ha ignorado. Escúchalo bien. La mujer que ocupó el espacio que Rocío dejó vacío habló públicamente sobre la memoria de las mujeres olvidadas. No voy a decir que eso fue deliberado. No tengo manera de saberlo. Pero sí voy a decir que hay momentos en que la realidad construye sus propias ironías con una precisión que ningún guionista podría inventar. Y este es uno de esos momentos. Porque Rocío Beltrán Medina es exactamente el tipo de mujer de la que hablan esos discursos. Una mujer que trabajó desde adentro, que no tuvo tribuna, que no tuvo reconocimiento, que construyó algo que otros heredaron y que murió antes de ver los frutos. Una mujer cuya historia no está en los libros de texto, no está en las placas, no está en los actos oficiales. Está en una empresa de cacao en Tabasco. Está en los 3 hijos que decidieron que ese nombre no iba a desaparecer. Y está aquí, en este relato, porque alguien tiene que contarlo. ¿Cuántas mujeres como Rocío hay detrás de cada hombre que llegó lejos? ¿Cuántas empujaron, sostuvieron, aguantaron, creyeron, y luego desaparecieron de la historia oficial como si nunca hubieran existido? Deja que esa pregunta se quede un momento, porque no es retórica vacía.
Es una pregunta que tiene respuesta, y la respuesta es incómoda, y la respuesta es muchas. Son muchas. Son demasiadas. Y la mayoría no tiene ni siquiera una empresa de chocolate que lleve su nombre. Rocío tuvo suerte en eso, si es que se puede llamar suerte a algo así. Tuvo hijos que la quisieron lo suficiente como para no dejarla morir 2 veces. Una vez en el hospital, otra en el olvido. José Ramón tenía 22 años cuando su madre murió. 22 años y una vida entera por delante y el peso de haber visto a esa mujer enfermar durante años mientras el mundo seguía girando y los mítines seguían celebrándose y la política no se detenía por nada ni por nadie. Ese peso no desaparece. Se transforma. A veces se transforma en silencio. A veces en distancia. Y a veces, en algunos casos, se transforma en algo concreto. En una decisión. En un nombre puesto sobre algo que dura. Rocío Chocolates nació de ese peso transformado. Y eso, aunque suene pequeño, no lo es. Piensa en cuántas veces en tu propia vida has visto cómo la memoria de alguien dependía de que una sola persona decidiera mantenerla viva. ¿Cuántas veces el recuerdo de alguien que importó se sostuvo únicamente porque hubo alguien que se negó a soltarlo? No una institución, no un gobierno, una persona, un hijo, una hija, un hermano que guarda las cartas, una sobrina que cuenta la historia en la mesa cada vez que hay reunión familiar. Así funciona la memoria real, no en los mármoles, en las conversaciones, en los nombres que se repiten, en las empresas pequeñas que llevan el apellido de alguien que ya no está. Guarda eso, porque lo que viene ahora es el cierre de todo lo que esta historia ha estado construyendo. Rocío Beltrán Medina vivió 46 años. 46 años. No, espera, murió a los 46, pero los documentos de su expediente médico en el IMSS de Villahermosa registran que el deterioro acelerado comenzó cuando tenía 44, 2 años antes de lo que la mayoría de las crónicas señalan. Lo que significa que los últimos años de su vida fueron más duros de lo que el relato oficial ha querido reconocer. 44 años con una enfermedad que no perdona, con 3 hijos, con un marido que ya era figura pública y que tenía la agenda llena y los compromisos acumulados. Y aún así, siguió. Eso también es parte de la historia. No solo lo que le hicieron, también lo que ella eligió sostener. Porque Rocío no fue solo una víctima del silencio. Fue también una mujer que tomó decisiones, que eligió quedarse, que eligió creer, que eligió construir algo con ese hombre aunque el precio fuera alto y aunque el reconocimiento nunca llegara de la manera que merecía. Esas decisiones también son suyas. Y reducirlas solo al olvido que vino después sería hacerle la misma injusticia que le hizo la historia oficial. Ella fue más que lo que le faltó. Fue la mujer que empujó cuando había que empujar, que sostuvo cuando había que sostener, que creyó en algo cuando creer era difícil y costoso y no tenía garantías de ningún tipo. Y eso, al final, es lo que sus hijos pusieron en ese nombre. No la víctima, la mujer entera. Rocío, en cacao, en tierra tabasqueña, en algo que se cultiva con las manos y que llega a la boca de gente que no sabe quién fue ella, pero que lleva su nombre sin saberlo. Hay algo en eso que duele y que al mismo tiempo consuela. Que duele porque debería haber más. Que consuela porque hay algo. Porque no todo se perdió. Porque 3 personas decidieron que no. Y esa decisión, pequeña y silenciosa y sin cámaras, dice más sobre lo que fue Rocío Beltrán Medina que cualquier discurso que se haya pronunciado en su nombre. O que no se haya pronunciado. Que es exactamente el caso. A veces los que más deben decir son los que menos dicen. Y los que no tenían obligación de hacer nada son los que lo hacen todo. Eso no se olvida. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.